Qué privilegio volver a traer la palabra de Dios. De verdad que, no sé, esto a mí me apasiona. Desde el día que el Señor se me atravesó en mi camino, Él encendió el fuego en mí y estar aquí para mí es un gran privilegio poderle servir al Rey de Reyes y que Él se fije en mí, en mi esposo y que me dé la oportunidad de servirle. Para mí es de mucha honra. Entonces estoy haciéndolo con todo el respeto y como el Señor me enseña. La palabra que hoy Dios viene a traernos, Él la tituló Uniendo las piezas rotas. Amén. Uniendo las piezas rotas. Vamos a ubicarnos en la palabra de Dios en Efesios 5:21. Cuando estemos ubicaditos decimos amén. Amén. Perfecto. Vamos a leer con discernimiento de espíritu. Vamos a leer, nosotros somos hijos entendidos, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a su mismo cuerpo, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Qué bello esto, ¿no? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén, ¿verdad? Qué precioso esta porción de la palabra de Dios y cómo Dios nos invita a cuidarnos entre nosotros mismos. Que así como nos cuidamos, es así mismo así como cuidamos al otro, así mismo nos estamos cuidando a nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una breve introducción primero de qué es unidad. Me gustaría traer el significado de unidad a recordarlo. Yo sé que lo hemos escuchado muchas veces. Y unidad proviene del término latín unanitas y designa la cualidad de lo que es único e indivisible. O sea que no se puede romper, ¿verdad? No se puede separar, ¿verdad? Cuando algo es indivisible es que sí o sí el uno depende del otro, o el uno está en función del otro, ¿cierto? ¿Y qué es lo contrario? Ruptura. ¿Qué significa? División, separación, ¿cierto? De una unidad, ¿cierto? De una comunión. El Señor aquí en su palabra nos está invitando a someternos los unos a los otros en unidad, así como Cristo. Mira, esta palabra ha sido muy mal interpretada muchas veces porque entendemos como su sometimiento algo totalmente diferente a lo que Dios nos quiere enseñar esta noche. Entonces, abramos nuestros oídos y que el Señor nos dé entendimiento para poder entender lo que Dios quiere hablar a la iglesia. Vamos a hablar acerca de la ruptura, de la separación. ¿Por qué el Señor aquí nos habla acerca de la unidad? ¿Por qué es importante para nosotros la unidad? Bueno, recordemos, vamos a hacer un breve recuerdo, esto es algo que me llega en este momento. Vamos a recordar de dónde surgió la ruptura. ¿Por qué nosotros, en vez de estar unidos, a veces estamos divididos? Y ya vamos a entender el por qué. En el Edén, recordemos rapidito que Eva
cuando la serpiente vino y la sedujo, ella fue seducida, ¿cierto? Fue atraída y desobedeció, ¿verdad? ¿Y ella qué deseó? ¿Ser igual a quién? Ese fue el deseo, ¿verdad? El deseo de su corazón, de alcanzar toda la sabiduría de Dios y ser igual a Dios, ¿verdad? Pero Adán, ¿cierto? Eva va y le comparte esto a Adán y Adán también, ¿cierto? Se hace copartícipe de este pecado. Lo que yo me quiero que podamos enfocarnos esta noche es de dónde nace la división. La división nace a partir del juicio, a partir de evadir la culpa. Cuando el Señor se le acerca a Adán y le dice, Adán, ¿en dónde estabas? ¿Qué le dice? ¿Qué fue lo que, o sea, en dónde estabas? Porque no estaba cuidando a Eva. ¿Qué le dice a Adán? ¿Qué responde Adán? ¿Él asumió su culpa? ¿Cierto que no asumió? ¿El que dijo que quién había sido la culpable? Eva. O sea que él no asumió. Él dijo, no fui yo. ¿Fue quién? Eva. ¿Y Eva qué le dice al Señor? Fue la serpiente. Cuando Dios mandó a cuidar a Adán, a que cuidara a Eva, ¿cierto? Como a sí mismo. Y resulta que él la descuidó y entonces Eva pecó. Pero el inconveniente está en cuando evadimos la culpa. Cuando evadimos la culpa, ¿será que es orgullo o no es orgullo? Claro que sí. Iglesia, cuando nosotros no asumimos nuestras responsabilidades, somos orgullosos. Cuando el Señor dice que nosotros somos una carne como esposos, pero también como hijos de Dios, o sea, no solamente en lo tangible, sino en lo intangible. Cuando hablo de lo tangible es como esposos, como familia, ¿verdad? Pero lo intangible es como espíritu, mi espíritu y Dios, y el espíritu de Dios, ¿verdad? Se unen. ¿Es así o no es así? ¿Cierto que sí? Somos unos solos. Resulta que cuando nosotros empezamos como esposos, el Señor nos dice, somos una sola carne y somos así, nos casamos, ¿cierto? Pero imagínate cómo actuamos y traje ejemplos de la vida cotidiana y allí me van a decir si estamos viviendo en unidad o en división. Ustedes mismos lo van a tener para ustedes mismos, solamente es para evaluarnos un poquito, a ver si realmente necesitamos de esta palabra. Cuando nos casamos, ¿será que a veces, cuando el Señor dice que somos una sola carne, es lo tangible, lo que podemos ver, lo tangible, ¿verdad? Lo tangible hace referencia a la economía, hace referencia a nuestra salud, hace referencia a ¿qué más? A nuestros límites. ¿Qué es lo que necesita ayuda? La carne. ¿Qué es lo que se enferma? La carne. ¿Qué es lo que necesita vestirse? Por haber pecado, porque nos vestimos por el pecado, ¿no? ¿Qué es lo que necesita vestirse? La carne. Eso es lo tangible, lo que podemos ver. Y el Señor dice, somos una sola carne. Y cuando nos casamos, usted paga el recibo de la luz, usted se encarga del recibo del agua. En cuanto a la economía, ¿será que estamos divididos o estamos unidos? Usted se hace cargo de sus deudas, señora. Usted trae a tantas deudas, usted paga eso, trabaja y pague lo suyo. Y yo pago lo mío. ¿Ah? ¿Será que ha pasado? Ha pasado, ¿verdad? Hazte cargo tú de lo tuyo, yo me hago cargo de lo mío. Entonces el Señor dice, somos una sola carne. Heredamos las deudas del otro. Iglesia, cuando el Señor bendice en la economía, bendice la unión. Nos bendice a los dos, porque lo que está bendiciendo es el hogar, la unidad. Por eso Él dice, son uno solo. Si recibe más el esposo o la esposa, Él está pensando en su esposa. Si es más el esposo, Él está pensando en la esposa. Si recibe más la esposa, Él está pensando en el esposo y en los hijos. Y el Señor sabe cuántas deudas tienen, todos dentro del hogar. Pero a veces empezamos con el pie izquierdo, empezamos en división, ¿verdad? Empezamos a dividirnos. Hazte cargo tú de la ropa de la niña, del estudio de la niña, de no sé qué, o sea, todo, y empezamos a dividirnos entre nosotros mismos. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Vamos por lo que no es tangible, los problemas, ¿cierto? Las decisiones mal tomadas, ¿verdad?
acá hay una ruptura bastante grande en lo que no vemos, o sea, ¿qué es lo que no vemos? Nuestra forma de actuar, ¿verdad? O sea, pensamos, cuando estamos pensando no la vemos. La vemos es cuando ya está siendo ejecutada. Un ejemplo, en nuestra forma de actuar. Muchas veces cuando el esposo toma una mala decisión y lo roban, la esposa empieza a decirle: ¿sí ve? Yo te dije que no lo hicieras. Yo te dije que no te fueras por ahí. Si pasó algo negativo, sí ve por no escucharme. Yo tenía la razón, jajaja. Y se alegra de haber tenido la razón, ¿verdad? O el esposo le dice a la esposa: ¿sí ve? Yo te dije que no lo hicieras, que tú lo estás haciendo mal, que tú como siempre, tú no vas a cambiar. Y así es con nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestros hijos también pasa, ¿verdad? En lo intangible. Empezamos a decirle cuando son adolescentes que nuestros hijos no hacen el aseo igual que nosotras como madres. Empezamos a ser malagradecidos como madres. ¿Sí ve? Usted medio hace el aseo, usted no sabe hacer nada. Y entonces somos malagradecidos, ¿verdad? Somos malagradecidos. ¿Y qué estamos confesando para nuestros hijos y para nuestros esposos? ¿Estamos confesando bendición o estamos confesando división? División. A diario lo hacemos, iglesia. A diario lo hacemos. A diario nosotros estamos apuntándole a hogares rotos. ¿Por qué? Porque no sabemos de humildad. Más luchas más luchas ganadas son más hogares rotos. Más luchas ganadas yo como esposo frente a mi esposo por mi orgullo. Es un esposo que se va triste, indignado, lleno de motivos para no volver. Si yo como madre solamente imparto autoridad desde mi orgullo, degradando a mi hijo se va allá afuera y hay otra persona que puede hacerle daño, porque va con ira, va con enojo, va con enojo. Y esto lo estoy hablando porque el Señor me lo está permitiendo, y ya vamos a ver la enseñanza, cómo Dios nos lleva a impartir la verdad, pero no desde el orgullo, porque la verdad es necesaria hablarla. No estoy diciendo que seamos permisivos con las fallas o ser alcahuetas. Estoy diciendo que hay que hablarla, pero con amor. Con amor. No desde el orgullo, porque desde el orgullo es: yo estoy arriba de todos. Y el Señor dice que el que se cree que es el que cree saberlo todo, mira que que no caiga. ¿Y el más grande es el más pequeño o es el más grande? Es el más pequeño. Entre más sabemos, más nos tenemos que arrodillar, iglesia. Y ya vamos a entender esto con un ejemplo. Wow, que yo realmente no lo había visto así. No lo había visto así. Yo cuando Dios me dio esto, yo decía: wow, Señor, tú eres grande, tú eres impactante. Dios es hermoso, definitivamente. Iglesia, reflexionemos un poquito. ¿Será que nosotros realmente, si nos evaluáramos ahorita, ganaríamos el examen? ¿Será que a diario apuntamos a divisiones? Que quede en nuestras conciencias, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Será que a diario nosotros estamos apuntando más a las divisiones? Desde la economía, desde lo intangible. Mire, a veces la división es tan grande que no solamente le metemos. Mira, cuando dice el Señor, la palabra de Dios dice que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan. ¿Para qué? Para bien. A veces rompemos hasta con Dios. ¿Sabían eso? Cuando el Señor dice que todas las cosas nos ayudan para bien y estamos sirviendo a Dios y nos pasa algo malo y le metemos la culpa a Dios, cuando Él dice que todo es parte de nuestro proceso. No, Señor, por culpa tuya, sí, ve, por estarte sirviendo, por estarte adorando, cuando yo mejor estaba, cuando yo mejor esto. ¿Qué? Señor, arrodíllate. Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué está pasando conmigo, Señor? ¿Qué parte del proceso voy?
Porque tú me dices que te debo adorar y que te debo agradecer, Señor, que a mí todo lo que me pasa es para mí, beneficio, para el beneficio de mi familia. Rompemos con Dios. Al primero que le metemos la culpa muchas veces es a Dios. Porque siempre tenemos que buscar un culpable. Y se nos es difícil sentarnos y asumir qué parte mía, cuál es mi parte, qué hice mal. Porque siempre hay una parte que te corresponde a ti. A Adán le correspondió cuidar a Eva. A Eva le correspondía obedecer a Dios. Siempre hay algo que nos corresponde a nosotros. Pero siempre llegamos cargados, metiéndole la culpa a Dios, metiéndole la culpa a la esposa, o metiéndole la culpa a los hijos, o metiéndole la culpa al esposo. Rompiendo ¿qué? Las piezas. Desunión. Wow. Mira tan precioso lo que dice la palabra de Dios. Vámonos para Colosenses 3, 15, 16. Dice, y la paz de Dios. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Él no nos llamó para ser divisibles. Él nos llamó para ser indivisibles. En espíritu y también en cuerpo. Cuando nosotros decidimos casarnos es un acto de humildad. Porque cuando decidimos casarnos, entendemos que necesitamos ayuda de un otro. Que con Dios lo tenemos todo espiritualmente, pero terrenalmente nuestra carne tiene límites. Por eso dice que con dos vamos más lejos. Mira, yo recuerdo cuando a mí mi piecito se me partió, tuve desguince en mi rodilla. Y yo, Señor, ¿qué me estás enseñando? Porque sabía que yo tenía que agradecer porque recordé la palabra de Dios. ¿Qué me estás enseñando? ¿En qué estoy fallando? Y fue tan lindo, iglesia. Me estaba enseñando la unidad con mi esposo. Porque era una mujer muy orgullosa. Siempre creía tener la razón y que no necesitaba ayuda de nadie. Y mi esposo, fueron mis pies. Pero no solamente fueron mis pies. Él fue mi sustento, mi ayuda, cuando yo no podía caminar bien. Dependía al 100% de Él. Y fue el crecimiento más grande de mi vida. Y acepté que en mí había orgullo. Y que no solamente con mi esposo, sino con las personas, porque era una mujer autosuficiente, que creía hacerlo todo bien. Y el Señor me dijo, no, hija, no es así. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer en una prueba es arrodillarnos y preguntarle, Señor, ¿cuál es mi parte? ¿Por qué estoy pasando por esto? Porque si yo estoy siendo procesado por ti, todo es una bendición, Señor. Déjame agradecerte porque me pasó esto o me pasó esto otro. Pero a veces, por eso dice, y por todo sed agradecidos en esa unión, por todo. Iglesia, mira, otro de los ejemplos que Dios nos da bíblicamente, y es muy hermoso, y es que el Señor nos dice que nosotros somos todos un solo cuerpo. Y Él dice que todos cumplimos la misma función o diferentes funciones. Esto es clave, iglesia. Todos cumplimos diferentes. Entonces, ¿qué hacemos criticando al otro que sea igual a mí cuando yo sé que el hígado no puede hacer lo mismo que hace el cerebro?
¿Qué hago yo diciéndole a mi esposo? Es que como tú no haces lo que yo hago, o a los hijos, es que como tú no eres como yo soy. Cuando dice el Señor que no todos tenemos las mismas habilidades, las mismas funciones. Mira, hagámonos esa pregunta y hágasela el uno al otro. Y es la siguiente. Debemos empezar a entender que, no, espérame que me confundí, se me perdió. Bueno, la pregunta era más o menos así. Si todos hacemos lo mismo, si todos cumplimos la misma función, ¿cuál es el cuerpo? Si todos somos pie derechos, ¿cuál es el cuerpo? Si vivimos en el orgullo, queriendo acoplar al otro a mi manera, a mi revelación, a lo que a mí me conviene, a lo que a mí me gusta, porque es que en mi casa mando yo, ¿cuál es el cuerpo, iglesia? ¿A dónde está el que con paciencia trata mi impaciencia? A veces criticamos a nuestro esposo porque es muy pasivo, pero cuando lo criticamos es porque yo soy muy ¿qué? Impaciente, todo lo quiero ya. Y el impaciente critica a la que es paciente, que como tú eres boba, así, todo así, ¿cierto? Oye, necesitamos bajarle a esa impaciencia. Amor, ¿cómo lo haces? Enséñame. ¿Cómo es que tú manejas esas situaciones así? Eso es humildad. Porque sabe que tiene altas porciones de algo que puede ser su aguijón más adelante, iglesia. Eso es humildad. Somos un complemento. Someternos los unos a los otros no es que yo estoy más alto que el otro. No. No es eso. Aunque Dios, es Dios. ¿Cierto? Y el mismo Dios, como ejemplo, se somete. ¡Guau! Esto es impactante. El mismo Dios se somete para enseñarnos a nosotros ¿a qué? A someternos. Yo algún día el Señor me decía, imagínate cuando tú das un paso hacia adelante y el pie izquierdo, no, quédate acá atrás, y empieza a pelear con tu pie derecho y no te deja avanzar, empieza a estorbarte. ¿Qué pasa? ¿Puedes avanzar? No. Necesitas de los dos, que cada uno ocupe su lugar para estar firme, iglesia. Necesitamos hogares firmes. Necesitamos hogares en unión, así como Cristo está unido a nosotros. Necesitamos entender que también terrenalmente debemos estar unidos, iglesia. El Señor dice que orando, que los unos de los otros somos ¿qué? Bastones. Porque se cansa, aunque tú lo tienes todo espiritualmente con Dios, hermana. Llega un momento donde las tribulaciones y todo te cansan. Pero acá está tu hermana y acá está, miren, un montón de hermanos que pueden darte la mano. Pero cuando no reconocemos eso, somos ¿qué? Orgullosos y egocéntricos. Y no va con lo que es con el plan de Dios perfecto. Porque el Señor nos llama a vivir en unión. Es impactante como el Señor cuando oró por sus discípulos, ¿sabe qué dijo? Lo primero que Él pronunció, yo digo esto es maravilloso. Señor, que sean unos solos como tú y yo lo somos. El Señor todo el tiempo no solamente nos sirvió en la cruz del Calvario, Él nos sigue sirviendo todos los días, porque todos los días pecamos, iglesia. Y todos los días tenemos abogado, todos los días tenemos redentor, todos los días tenemos maestro,
Todos los días tenemos pastor de pastores, omnipresente, omnisciente, que está donde quiera que nosotros vayamos, porque Él sabe que si tenemos que ir hasta Canadá, allá va Él con nosotros. Ese es el Señor que tenemos, un Dios que está todo el tiempo a favor de nosotros, sirviéndonos como familia, como iglesia, como hijos. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Necesitamos aprender a depender de Dios, pero también a servirnos los unos a los otros. Esto es difícil y ya vamos a ir para allá. El ejemplo más grande. El Señor, ¿qué nos dice? ¿Qué nos aconseja? Que pongamos nuestros ojos en ¿quién? ¿Cuál es el ejemplo más grande que tenemos, iglesia? Jesús, ¿verdad? Vamos a ir para allá. Mira esto tan bello. Jesucristo nos habla en Juan 13, del 3 a 8. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y enjuagándolos con la toalla con que estaba ceñido, entonces vino Simón Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, Pedro. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: no te lavaré. Si no te lavaré, ¿qué pasa? No tendrás parte conmigo. Wow, mire, cuando el Señor me mostró esto, iglesia, yo quedé impactada, porque aquí el Señor nos va a dar 2 pasos para nosotros aprender a servir y a vivir en comunión, como iglesia, pero también como familia. El primer paso que Dios dio aquí, el Señor, primero debemos entender que aquí el Señor nos estaba enseñando como que, como hijo o como padre. El rol de Él era de qué en este momento, como hijo, ¿verdad? O sea que nos está enseñando a nosotros a actuar como qué, como hijos. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? El primer paso que el Señor identificó era quién era Él como hijo de Dios. Él identificó todo lo que Dios le había dado por ser su hijo. Esto es poderoso. Esto es unidad. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios, pero ¿qué recibimos? Gracia, un favor inmerecido. ¿Pero qué es un favor inmerecido? ¿De qué se trata, iglesia? No nos quedemos ahí, escudriñemos. ¿De qué se trata este favor inmerecido? Muchos me llegan y yo les digo: ¿pero qué es gracia? Un favor inmerecido. Pero decime qué es un favor inmerecido. Podemos llevar años y no sabemos de qué se trata este favor. Un favor inmerecido es de tener que las promesas de Dios a nuestro favor, de tener los frutos del Espíritu Santo a nuestro favor, de tener entendimiento, de tener sabiduría, de tener amor, de tener dominio propio, de tener un juez, de tener un padre, de tener un padre que nos adopta, de tener un abogado. Es todo el plan de salvación a nuestro favor. Son todas las riquezas de Dios que no son tangibles, que no te la dan en dinero o en algo cuantificable, sino que te lo da a través del Espíritu. Y es a veces lo que degradamos. Resulta que si yo tengo la inteligencia y la sabiduría y salgo a trabajar con templanza, con dominio propio, con sabiduría, con discernimiento de espíritu, ¿será que seré una mujer exitosa? Por supuesto. Lo tengo todo. Por eso lo demás viene por añadidura, lo que se ve. ¿Será que yo seré el reflejo de las riquezas celestiales que he recibido de Dios en espíritu, de sus frutos? Por eso lo dice el Señor: por sus frutos los conoceréis, iglesia.
Familia, hemos recibido muchísimas cosas de Dios. Pero lo lindo de esto es que el Señor nos está enseñando a que recibimos mucho, pero ¿de quién eran todas esas riquezas? ¿Y a quién volvían? Eran de Dios y volvían a Dios. Tener la humildad de que aunque somos ricos y abundantes, todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Por eso a veces nuestro ministro nos enseña, pídanle permiso ¿a quién? A Dios. Porque hay que reconocer que todo viene de Dios. Y si le pedimos permiso a Dios, ¿quién gana? ¿Dios o nosotros? Nosotros, iglesia. ¿Cierto? El primer paso es ese, iglesia. Es reconocer quiénes somos como hijos de Dios. Pero, ¿cuál es el objetivo principal de Dios al compartirnos su riqueza, al entregarnos su riqueza? Él quiere compartir, iglesia. Él quiere compartir. Él no quiere guardárselo todo para Él. Él no es escaso. Él sabe lo que tiene. Él lo quiere entregar. Él lo quiere entregar. Y Jesús como hijo reconoció que Dios quería ¿qué? Entregarlo todo. Entregarlo todo. Y de allí viene el segundo paso. El que es fuerte y valiente se agacha porque sabe que tiene mucho poder y que aunque está abajo en un lugar vulnerable donde el que está arriba me puede pisotear a veces y me puede criticar por lavarle su mugre y quizás decirle la verdad y decirle, mire, es que a veces eres egocéntrico, a veces eres orgulloso, pero el Señor está contigo en el amor de Cristo. Vengo a lavarte los pies, vengo a decirte que el Señor te redime, te ama, te restaura, te respalda, te va a levantar de entre los muertos. Y muchos te van a agradecer, pero otros se van a venir y van a hablar mal de ti. Pero el Señor, por eso estar abajo es estar vulnerable, porque es estar entregando. Es estar entregando las bendiciones de Dios. Pero entregar no es fácil, iglesia. Entregar a los hombres, a un pueblo orgulloso, a un pueblo egocéntrico, a un pueblo que va de la culpa todo el tiempo, ¿es fácil? No es fácil. Si hablarle a nuestros hijos, que es lo más cercano, no es fácil. Si hablarle a nuestros esposos, que a veces nos aceptan ahí, como que a veces no es fácil. Imagínese hablarle a un desconocido. ¿Quién es esta que viene a meterse en mi familia? Puede pasar, ¿verdad? Pero lo lindo de agacharnos es saber que nuestra dependencia absoluta está hacia Dios. De que aunque muchos se vengan en contra de nosotros, iglesia, aunque muchos a veces se devuelvan a querernos destruir, por eso el que se agacha es fuerte, sabe que no depende de los hombres, depende de Dios. Depende de la bendición de Dios sobre él o sobre ella. Y aunque muchos le estén juzgando y señalando con un dedo, sabe que el Señor es su carta de presentación, que es su redentor, que es su juez, que es su abogado y siempre la sacará o lo sacará en victoria. Iglesia, yo no estoy hablando de esto por casualidad. Estas cosas me han pasado porque la palabra de Dios es viva y cuando decimos viva es que se cumple en nuestras vidas. Se cumple, iglesia. Entonces el primer paso, ¿cuál es, iglesia? Reconocernos como hijos de Dios. Miren estas palabras. Pedro le dice al Señor, Señor, no es necesario. Y el Señor le dice, mire tan lindo lo que le dice el Señor. Le dice, Pedro, si no te lavo el mugre, de tus pies, no tendrás parte, o sea, no tendrás herencia, no tendrás bendición.
No tendrás todo lo que Dios me dio a mí. Yo te lo quiero entregar a ti. Déjame y yo te entrego las bendiciones del cielo que vienen para ti, Pedro, para que tú vayas y entregues a muchos y haga discípulos y prediques mi palabra y hable de mí y hable de la gracia. Es necesario, Pedro, que te lave los pies. Pero a veces no lavamos los pies de nuestros semejantes porque estamos más pendientes de que ellos nos amen a nosotros a que ellos amen a Dios. Porque queremos ser aprobados nosotros por las personas y creemos ser imprudentes al hablar la verdad. Cuando el Señor dice que lo importante que es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es Dios, pero también la verdad de nuestra carne es nuestro cochino pecado. Perdóname que me exprese así, pero es la verdad. Suena horrible. Esas son de esas prédicas que a veces son pesaditas, ¿verdad? Pero son reales. Son reales. Iglesia, debemos empezar por inclinarnos. Debemos empezar por ser verdaderos. Debemos empezar por la comunión, por la unión. La unicidad es más profunda de lo que tú y yo creemos. La unicidad no es solamente reconocer que Jesucristo es el Señor, porque es reconocer que Dios es Jesús, pero que ese mismo Dios que estaba en el primer hijo, hablando de roles, ¿cierto? Porque sabemos que Jesús es Dios y no quiero que nos vayamos a confundir. Es el mismo que está en nosotros. Y si Él viene a estar en unidad con nosotros, Él también quiere que nosotros estemos en unidad con nuestros semejantes, que nos amemos. Y por eso dice la palabra de Dios. Steven, ¿me acompañas con el piano? Por eso dice la palabra de Dios que el Señor le encanta. Mira qué tan grande y tan hermoso es estar los hermanos, ¿qué? Juntos en armonía. Mira, el amor es sufrido. El amor de Dios porque es sufrido y no busca lo suyo, porque no está buscando la aprobación. Mira, a veces tenemos que pelear con nuestros esposos y arrodillarnos a Dios y que Dios nos los traiga, porque le dijimos la verdad en el amor de Cristo. Iglesia, ¿qué es hablar la verdad en el amor de Cristo? Vamos a hacerlo de la siguiente forma como Dios me ha enseñado. Cuando yo veo un error de mi esposo o él ve un error hacia mí, es muy lindo porque yo antes no lo hacía. Y el Señor me enseñó a decirle: amor, creo que lo estamos haciendo mal. Me involucro yo porque lo que él hace mal yo también lo hago mal. Lo estamos haciendo mal, amor. Ven, aprendamos juntos que Dios nos enseña. Que Dios nos está enseñando, amor. Y sabiendo yo quizás la respuesta muchas veces, le abro el versículo y le digo: ay, mi amor, es que qué torpe éramos cuando no entendíamos. Mira lo que dice el Señor. Lo hicimos mal. Debemos hacerlo mejor. Hemos aprendido eso, iglesia, y no sabe las bendiciones que han venido del cielo. También como hemos aprendido a que nuestras riquezas no son mías ni de Él. A veces me dicen: ay, ¿tú cuánto ganas? Y yo no lo sé, porque es verdad. Todo lo que entra a nuestra casa es del hogar. Todo es de la casa. Y todos nosotros somos administradores de Dios. Separamos la parte que Dios nos enseña, porque Él nos enseña en su misericordia, no porque la carne le guste. Y separamos nuestras deudas, todo, y lo que queda, bueno, lo distribuimos como debería ser. Iglesia, debemos ser más humildes, menos hogares rotos, menos piezas destruidas. A veces estas palabras son feas, pero cuando decidimos asumirlas, asumir lo que hemos hecho mal, iglesia, créeme que vienen las grandes victorias.
Es ahí donde yo he conseguido las grandes victorias, iglesia. A los pies de Cristo. Cada vez que el Señor me manda a sentarme por cualquier cosa, que no puedo servir o que tengo que meterme a la cueva, digo yo. Digo, Señor, ¿cuál es mi parte? Y a veces mi parte es que me quiere bendecir. Porque a veces somos trágicos, ¿no? Pensamos que lo hicimos mal, pero no. Otras veces es que nos quiere bendecir. Porque Él sabe que el cuerpo debe descansar también. Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a pararnos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos enseña, Él nos invita a vivir en unidad. Soberano Dios, bendita tu presencia, tu espíritu. Bendito tu espíritu a través de mí, Señor, en mi corazón. Bendito el Espíritu Santo de Dios en el corazón de cada uno de mis hermanos y de los invitados hoy aquí. Bendito tu Espíritu en cada familia, en cada hijo, Señor. Porque tú vas con ellos y entras a sus colegios, Señor, y tu Espíritu los acompaña donde quiera que estén, Señor. Acompañarán a nuestros esposos al trabajo, a nuestras hermanas al trabajo y donde quiera que estén, Señor. Bendita tu presencia en nuestras casas, tu unión, Señor. Bendita la humildad, Señor. Bendito, Señor, poder reconocer que necesitamos corazones humildes, corazones dispuestos a entregar en amor, Señor, tu palabra, Señor, tus enseñanzas, Señor. Aunque no sepamos todo, Señor, nada sabemos delante de ti, Señor. Nada sabemos delante de ti. Porque tú eres omnipresente, omnisciente, eres grande. Danos humildad. Necesitamos hogares humildes, sometidos los unos a los otros, amándose, Señor, uniéndonos, Señor, con un abogado como tú, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias por las pruebas, Señor, por las necesidades, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Porque tú eres abundante. Porque es parte de nuestro proceso como familia, Señor. Porque tu palabra dice que a nosotros, tus hijos, todas las cosas nos ayudan. ¿Para qué? Para bien. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo recibo el espíritu de vida, recibo tu bendición, Señor, y lo comparto a tu iglesia, Señor, como tú me enseñas, Señor, a entregar, Señor, lo que no es mío, lo que te pertenece, Señor, es de tu pueblo, Señor. Redención, vida, unión, paz, amor, dominio propio, benignidad, templanza. Oh, Señor, gracias. Hogares unidos, Señor. Hijos restaurados, Señor, que han vuelto a la iglesia, Señor. Hijos que se agachan, Señor, y dicen: te quiero alabar, Señor. Estar contigo es una bendición, Señor. Tú eres mi Dios de vida, mi Dios de paz. Te necesito a ti. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, mi Rey, por tanto amor. Gracias, Señor.